Mildred, qué seriedad. Ustedes tranquilas y yo bien nerviosa. Compañeras, estamos esperando a TV Azteca que llegue, que nos avisó que llegue. Y aquí ya hay 2 medios de comunicación, de Astrolabio y ¿quiénes son ustedes? Y Noticias. Pero estamos esperando a TV Azteca llegando y yo creo empezamos, ¿no? Sí, perfecto. Ya puse aquí, ya estamos en vivo en Facebook, entonces ya puse aquí que vamos a unos minutitos tarde, pero está súper bien. Gracias, Jen. Y perdón ¿De la de... qué? No, está bien. Jen, ¿no te escuchaste? ¿Estás diciendo algo?
Jennifer. Ok. Mildred, ¿me escuchan? Jennifer. Ya. Erika no se conectó. Ahí va, está tratando de conectarse, pero si quieren, yo veo con ella en lo que ustedes empiezan. Bueno. Dale. Mildred, ¿no se escucha bien? Sí. Okay. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carla Reyes García, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el estado de San Luis Potosí y sobreviviente de ella. Hola, yo soy Claudio Valle, también representante aquí en San Luis Potosí del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, sobreviviente. Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Alejandra Rivera Velázquez y yo soy la asesora jurídica de las mamis aquí del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y actualmente soy de las primeras abogadas que empieza a integrar carpetas de investigación con el nuevo concepto de la violencia que fue integrado en la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Bueno, en línea pues tenemos a Jennifer Semper, que es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Tenemos a Mildred Sáenz, que es fundadora de CAMCAI, es feminista y luchadora activista de derechos humanos también, por las infancias, por las mujeres. Y tenemos a Erika, que Erika está tratando de conectarse, que ella es licenciada, es especialista en derechos humanos y tiene un currículum muy amplio que casi nos haremos llegar. Bueno, queremos primero darles las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, lo primero que queremos decir es que se acaba de aprobar en las comisiones, en la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, el término de violencia vicaria. Entonces estamos muy felices por eso. Y bueno, lo siguiente que queremos tratar, en los pasados días han estado habiendo muchas publicaciones y mucha información o malinformación con respecto a lo que es la violencia vicaria a raíz de la acción de inconstitucionalidad que sacó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de algunos detractores que fundaron una colectiva. Entonces, bueno, queremos tratar esos puntos y los dividimos más o menos en tres. Uno es un poquito explicarles lo que es el contexto. La segunda parte queremos hablarles de una plática que tuvimos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y por último queremos tratar los aspectos jurídicos de la violencia vicaria. La primera parte, bueno, varias de las mamis que formamos el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en estos días hemos pasado por muchas emociones muy intensas. Pasamos del enojo a la impotencia, a los llantos, y cuando nos sentamos a platicar entre todas qué es lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que realmente no es que estemos preocupadas, porque la reforma que se aprobó vaya a ser inconstitucional, sino por toda la violencia a la que hemos estado siendo expuestas por el contexto que voy a platicar. El colectivo que se acaba de formar, que tomó las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está formada, entre otras personas, por tres exparejas de mamás que forman el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y bueno, eso es parte del contexto y se entiende bastante bien. Pero
queremos explicar un poquito más. Venimos huyendo de las violencias, salimos del matrimonio, seguimos con más violencias, primero sutiles, luego un poco más intensas. Luego logramos que las instituciones y los juzgados nos arroparan y sobre todo hicieran acuerdos que realmente protegieran a las infancias. Y como ya no pueden estar violentando por el lado jurídico, porque ya están protegidas las infancias, pues bueno, van y se unen y van justo detrás de nuestro otro bebé, que así es nuestro otro bebé que hemos estado trabajando el Frente Nacional aquí en San Luis durante un año. Entonces, ha sido un cúmulo de violencias. Si se entiende que los personajes que forman el colectivo son nuestros agresores y que ahora nos están agrediendo con nuestro otro bebé, que es nuestro trabajo, y además ocupando de todas maneras y aún a nuestros hijos para justificar. Entonces, ese es un poquito el contexto. El día de ayer tuvimos una plática con Giovanna, de Derechos Humanos, y lo primero que queremos decir es que estamos inconformes con que se haya dictado un acta de inconstitucionalidad, una controversia. Lo segundo que queremos decir es que entendemos el grado de violencia en la que fueron expuestos, y ese grado de violencia por la cual coaccionaron para que se tomaran acciones es la misma violencia que vivimos todas las madres que sufrimos violencia vicaria a diario. Es una violencia constante, es una violencia muy así para que las madres hagamos lo que estas personas quieren, ¿no? Entonces, es seguir teniendo el control, pero ahora se fue como al extremo. Y esa es parte de lo que queríamos comentar. Bueno, también queremos comentar que ok, y bueno, también queremos comentar, ahí dentro de esa misma colectiva, pues hay abogados que se han estado prestando para hacer todas las cosas que han estado violentando a nosotras y sobre todo a nuestras infancias, ¿no? En ese colectivo hay algunas abogadas que han sido abogadas también de madres de aquí del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y eso también es importante pues comentarlo, ¿no? Porque también tienen conocimiento de nuestros casos, tienen conocimiento de todo lo que estaba sucediendo, saben que fuimos víctimas y aún así siguen revictimizando. Sí, ha sido un poquito la controversia, la cuestión, la forma en que ha tratado de, pues ahora sí que de llevar a una lucha, ¿no? En una lucha que no se pudo ya solucionar en juzgados, en fiscalía, sino que ahora la pretenden llevar porque dicen que se están violando derechos humanos de los infantes. Y sin embargo se les olvida que la violencia vicaria es una violencia de género, y la violencia de género habla tanto del hombre como de la mujer, pero este tipo de violencia se ejerce sobre los niños y niñas, pero la violencia es secundaria porque le afecta a estos niños y niñas. O sea, la violencia en sí, la principal sería hacia las mujeres. ¿Por qué? Pues porque los hijos son lo más preciado que como mujeres podemos tener. Entonces, al no tener ya ese control, pues, ¿qué surge? Bueno, pues ahora me voy por la cuestión económica y así se van haciendo todo tipo de violencias que se conocen hasta ahorita. La violencia vicaria engloba en sí todas las violencias que hay, y este es el último tipo de violencia que hay. ¿Y qué nos encontramos? Pues que dicen que este movimiento, que las mamás crean esta violencia vicaria porque es violatoria de los derechos de los infantes y de los adolescentes, pero pues no es así. Si fuera así, yo creo que ni el ministro de la Suprema Corte le hubiera dado todo ese apoyo, y eso es algo bastante importante y es algo que yo creo que no toman en consideración. Si nosotros solo viéramos por la cuestión de las madres, entonces yo creo que ni los jueces del orden familiar
las apoyarían. ¿Por qué? Porque lo único que se busca es proteger precisamente que se deje de utilizar a los hijos como objetos para causar daño. Entonces, el movimiento que hacen nosotros como frente, y me formo parte porque participé en esa iniciativa, no tuvimos que cerrar puertas ni que tomar instituciones, recibimos el apoyo porque se sabe que es una reforma que viene en beneficio de las mujeres y de los niños y niñas. Pero ¿por qué de las mujeres? Porque las mujeres a lo largo de los años no hemos tenido una igualdad de derechos a como los hombres lo tuvieron, ¿sí? Y lo más importante es que las estadísticas dicen que el mayor número de personas que son que sufren agresiones de violencia, sea cual sea el tipo de violencia, son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Y que el menor número son los hombres. No es que estemos causando una discriminación, no es en ese sentido, sino que se deben de crear leyes y se deben de crear artículos que protejan, porque el derecho se cambia en razón a la sociedad, el movimiento de la sociedad. Entonces, si estamos viendo que durante tanto tiempo se lleva a cabo este tipo de conducta y que nadie se había dado cuenta cómo se llevaba ese tipo de violencia que judicializa la vida de las mamis, de los niños, porque el hecho de ir a un centro de convivencia para un hijo es impactante. Y todavía peor crecer ahí en convivencia. Entonces todavía viene este tipo de ataque, porque para mí es un ataque. Yo les dije, sin enemigo no hay guerra, no tenemos que pelear algo que ya está aprobado y no solo a nivel estatal, a nivel federal. Si esto fuera violatorio, ninguna autoridad nos podría dar ese apoyo. Entonces, esta conferencia se dio en el sentido de que no están preocupadas porque se haya firmado una controversia inconstitucional por la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Nos preocupa que se tuvo que utilizar la violencia para que lo hiciera. Y yo creo que hay que ver primero ese foco rojo, porque yo no estuve en la plática con la comisionada, pero creo que ese paso que tuvieron que dar de manera forzosa no fue el correcto. Yo nunca he estado en un puesto de servidor público, pero puedo entender la presión. Pero el hecho de cerrar hasta las puertas de la comisión no solo le violentó el derecho a ellos, sino a todas las personas que tienen derecho de ir a presentar una queja. Entonces, ¿quién violó el derecho de quién? Esa es la razón por la cual estamos aquí. Nosotros nos cerramos, no rompimos, no hicimos. Nosotros nos sentamos de forma pacífica, utilizamos lo que es el conocimiento y el apoyo de todas las mamis fundadoras, de todas las del Frente Nacional, del apoyo de la diputada Gaby, del apoyo de las comisiones, y es por eso que estamos aquí, para decir que aquí no hay lucha, aquí hay que ver por las infancias y las adolescencias. Bueno, nada más quisiera comentar antes de pasarles a Jen y a Mildred y a Erika la voz. Parte de lo que estuvimos platicando el día de ayer con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nosotros nos acercamos con la curiosidad de saber qué es lo que venía dentro de ese documento. Nos explicaron que ellos ya habían tenido pláticas y que habían estado observando que los niños efectivamente son los que están más afectados en una violencia vicaria. Entonces, que ellos, en el afán de tratar de complementar lo que es la violencia vicaria, lo mandaron a una revisión. Bueno, ahí tenemos nuestros sentimientos encontrados. Sin embargo, de esa plática salieron cosas muy buenas. Nos abrieron las puertas para estar trabajando en una agenda para el 2023, justo para proteger a las infancias de este tipo de violencias. Entonces ya también en un futuro iremos platicando qué es lo que iremos haciendo al respecto. Ok, vamos con Jenny. Gracias. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Espero me escuchen bien, si no hablo un poco más fuerte. Perfecto. Quiero, primero que nada, sumarme a lo que están comentando
mis compañeras que están sentadas en la mesa, quienes están dando la cara para poder hablar acerca de lo que está sucediendo en San Luis Potosí. A nivel nacional, estamos viendo, por supuesto, que no es el primer movimiento en contra de la ley. Es algo que ya venimos desafortunadamente tratando y pues intentando combatir en muchos de los estados. La particularidad en este estado, como está sucediendo también en la Ciudad de México, es que se están uniendo o están reclutando, porque creo que no es un tema de unión, es un tema de reclutar a estos agresores de mamás dentro de San Luis Potosí, que particularmente están en un frente combatiendo una violencia de la cual ellas están sufriendo desde hace mucho tiempo. Y curiosamente, ahorita, porque ellos hablan y hemos escuchado y un poco analizado la información que están dando estos detractores y que están dando estas mujeres líderes de esta colectiva, de este colectivo de hombres, acerca de este interés superior del niño, de la niñez que ellos tienen. Pero lo curioso es que son personas que supuestamente llevan años luchando por el interés superior de la niñez, que llevan años tratando de defender a los que menos pueden, que son nuestros hijos e hijas. Pero la realidad es que pues, nunca habíamos ni escuchado de ellos, ni visto que hubieran hecho algún acto de activismo, que hayan trabajado alguna ley, alguna iniciativa, alguna propuesta positiva para poder realmente atacar lo que supuestamente ellos viven, ¿no? En estos discursos que también han estado dando estas personas, también es curioso escuchar todas las contradicciones que hay en la información que están compartiendo, ¿no? Hablan primero de una violencia vicaria, que nos queda claro que no terminan de entender, que no se han metido ni siquiera en el estudio para poder hablar en contra de esta violencia vicaria, ¿no? Para poder atacar algo, para poder dar una opinión, pues hay que conocer de lo que se está hablando, ¿no? Entonces nos queda claro que no hay un conocimiento como tal. ¿Por qué? Porque justo hablan de un poco de dónde nace esta violencia vicaria, este nombre. Hablan de un grupo de personas, hablan de un tema de pedofilia que no tiene absolutamente nada que ver, hablan de todas estas situaciones que son, creo que de lo único que se han logrado ellos agarrar para poder echar o tratar de echar para abajo esta ley vicaria, esta violencia, que bueno, más allá del nombre, que existan instituciones y servidores públicos o gente detractora que se quiera quedar clavado con el tema del nombre. Pónganle el nombre que quieran, díganle como quieran, como sea, las características están ahí, la manera en la que se lleva a cabo esta violencia existe, no por nada se están sumando a todas las colectivas a nivel nacional más mujeres cada día. Tenemos entre 8 y 10 mujeres, que este número va creciendo todos los días, que se están sumando a las colectivas, que se están acercando para decir que viven exactamente lo mismo. Entonces, pues, como normalmente pasa en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, pues a lo mejor podrían pensar que si somos una o dos, pues bueno, pues están locas, una y dos, porque pues solo a ellas les pasa. Pero creo que si somos miles y miles y miles de mujeres que les está pasando exactamente lo mismo, pues creo que no nos pueden tirar de locas, ¿no? Regresando un poco a estas incongruencias, hablan de esta violencia por ser una violencia que no existe, por ser una violencia que no protege a los niños, pero curiosamente festejan el hecho de que cuando se pueda o se quiera integrar a los hombres dentro de esta ley, entonces curiosamente y mágicamente ya vuelve a existir esta violencia. Sí es una violencia correcta porque ya se puede incluir a los hombres. Entonces es un poco curioso escuchar este doble discurso de que únicamente si los hombres están protegidos dentro de esta violencia, entonces es correcta y entonces ya no está creada por un pedófilo, entonces ya no está mal sustentada y todo este tema, ¿no? Estamos escuchando discursos de estos grupos de detractores y de hombres y de agresores, porque esos son, y la verdad es que nos da mucho pesar
porque seguramente dentro de estos grupos, no los recién creados que llevan un mes, como está pasando en San Luis Potosí, que son, bueno, pues obviamente un grupo únicamente para poder atacar, sino los que ya llevan en esta lucha muchos años para poder realmente luchar por el interés superior de sus hijos, que sabemos sabemos que existen padres que están obstruidos de poder ver a sus hijos, y de verdad hacemos un llamado a estos papás que realmente y legalmente están impedidos de poder ver a sus hijos por una injusticia, que se separen de estos grupos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo con estos grupos es que están llegando muchos más agresores, que por supuesto ya los tenemos detectados, que son personas que eran deudores alimentarios, que son personas que están denunciados por violencias, por agresiones, por todo este tema. Y entonces la verdad es que están minando un poco la lucha que estos papás, hombres, que realmente sí son responsables y que tenían una lucha auténtica, pues sí, se está perdiendo su lucha porque se está yendo en este tema de agresión, ¿no? Nos da también muchísima curiosidad ver lleno de ataques y de violencia las redes de estas personas, porque no es algo propositivo, no es algo positivo, no es algo que hayan llegado con nosotros y se hayan, porque por supuesto que ninguno de nosotros, ninguno de estos personajes, de estos grupos, se ha acercado con la colectiva en ningún momento para decir, oigan, ¿podemos platicar? Traemos esta propuesta. Oigan, nosotros pensamos que ustedes están mal porque están haciendo esto. No existe ningún diálogo, no existe ningún intento de acercarse a nosotras para poder platicar un poco más acerca de esta ley vicaria. Es importante entender también, como lo hemos dicho muchas veces y lo aclaramos una vez más, para que quizá estas personas que están tan en contra de esta ley puedan entender que esta violencia no empezó con una sustracción, no empezó con el divorcio, no empezó con el alejamiento, no empezó con la manipulación, empezó cuando nosotras estábamos viviendo violencia a manos de un hombre, a manos de este agresor, y no nada más nosotras, sino nuestros hijos e hijas. Me da mucho coraje en un video que escuché de este grupo de detractores el otro día, que decía, pues es que mis hijos ni siquiera son víctimas en la carpeta que levantaron en mi contra. Es que yo, digo, sí, es como si él fuera el único nombrado y él fuera el único agresor. Y entonces yo no ataqué a mis hijos. Entonces, o sea, de verdad nos quedamos pensando, y como ya lo hemos dicho muchísimas veces, ustedes agresores piensan que el hecho de agredir a su ex esposa, a su expareja, a la mamá de sus hijos, no afecta a los niños. O sea, no entendemos en dónde están ustedes parados o sentados, en qué posición pueden decir, pues sí, estoy demandado por violencia en contra de mi ex esposa, pero no de mis hijos. No nos cabe en la cabeza cómo pueden ellos salir con un argumento así. Cualquier daño, cualquier violencia que pueda haber en contra de la mamá, en contra de la mujer, en un ámbito familiar, 100% de las veces afecta a las infancias. No hay manera de que aunque no lo vean, aunque no sean testigos de esta violencia, están afectando y dañando a las infancias. Una mujer que no vive una vida libre, una mujer que vive amenazada. Tenemos y vamos a empezar a compartir estadísticas de mujeres que no se han divorciado y no se han separado por el miedo de que les quiten a sus hijos. Entonces, ese es otro nivel de violencia. Me quedo, decido no denunciar, decido no alejarme de mi agresor porque ya me dijo que me va a quitar a mis hijos. Entonces, prefiero quedarme a estar pasando por todo este calvario. Entonces, cuando destapemos esta cantidad de mujeres que se quedan en una relación violenta por esta razón, va a ser un tema de aún como más relevancia para toda esta información y para todo este tema de la ley vicaria. Y antes de pasarle la palabra a Mildred, estamos teniendo problemas para que Erika se conecte, pero quiero compartir un poco de información que hemos trabajado con ella, que es una persona experta en derechos humanos con una trayectoria impresionante. Nos ha ayudado en muchísimos foros, entiende la perspectiva de género, realmente la entiende, no nada más por decir yo la entiendo, sino sabe exactamente cuándo se está ejerciendo un tipo de poder por parte de un agresor hacia una víctima,
sabe exactamente cuándo detectarlo, habla de la facilidad con la que se puede hacer y hemos hablado también en muchísimos foros de de repente este interés por defender a los niños cuando no lo habían hecho en años anteriores, ¿no? Es muy curioso que ahora, cuando las mujeres estamos hablando de una violencia que tiene que ver directamente con nosotras, pero también a través de nuestras hijas e hijos, ahora sí quieren defender a los niños, pero ¿cómo los quieren defender? Incluyendo a los hombres. Entonces no hemos visto tampoco una propuesta, algo inteligente, algo razonable. Ayer estábamos en la Cámara de Diputados a nivel federal, donde se aprobó el dictamen en la Comisión de Igualdad y Género, y el dictamen es un documento de 292 páginas. Entonces, me encantaría que estas personas se pusieran a leer estos dictámenes en todos los estados y especialmente a nivel federal, para que vuelvan a decir que no es algo que está estudiado, que no es algo que está preparado, que no es algo que está basado en algo y que las instituciones no se han metido a revisar. Una vez más, esta violencia en México no es una violencia que existe desde este año, desde el año pasado. Tenemos casos y hemos conocido ya casos documentados por la Suprema Corte desde el 2012. ¿Por qué en el 2012 no salieron todas estas personas defensoras de la niñez para poder hablar de este tema? Y únicamente es ahorita, cuando ven que el movimiento crece, cuando ven que se están haciendo leyes, cuando ven que la gente realmente está hablando de esta violencia, es cuando realmente salen a la defensa de los niños. No hemos visto, como dice muchas veces mi cofundadora Alex, no hemos visto marchas de miles y miles y miles de hombres en Reforma, marchando por el interés superior del niño. No hemos visto este tipo de actividades masivas como lo podemos ver con las mujeres, en donde ellos son los que realmente están afectados y preocupados por sus hijos. Entonces, y no es que lo tengan que hacer, no es que, pero realmente estamos viendo que no se entiende ni siquiera la situación en la que nos encontramos en este país, la situación en la que nos encontramos las mujeres, el peligro que corremos todos los días y ahora con esta violencia. La ley contra la violencia vicaria no es inconstitucional, no contraviene el artículo 4 constitucional porque surge como una medida especial de carácter temporal de las enunciadas en el artículo 4 de la CEDAW. Esto es así porque dicha ley en esta ley se garantiza la igualdad sustantiva, que es la suma de la igualdad formal y la igualdad material. Es decir, este artículo 4 del CEPUM señala que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, pero todas y todos sabemos, y las personas que digan lo contrario, saben que en la práctica somos las mujeres quienes tenemos la mayor cantidad de obstáculos y ejercicio de poder en los procesos jurídicos. Con esto no decimos que no hay hombres que puedan sufrir algún tipo de ilegalidad, algún tipo de corrupción, algún tipo de violencia institucional en sus procesos, por supuesto que sí. Pero estamos viendo que la mayoría es hacia las mujeres. No se permite un goce de igualdad de circunstancias, de los mismos derechos que los hombres para poder acceder a esta justicia. Esta misma discusión se está teniendo no nada más en México, sino en muchos países a nivel mundial, en donde ha surgido este tema anteriormente en respecto de sancionar con mayor años de delito la violencia familiar cuando el sujeto activo del mismo sea el hombre. Es decir, regresando un poco al tema de violencia familiar, que no es donde se encuentra la violencia vicaria, en muchos de los países alrededor del mundo se está pidiendo sancionar a los hombres de una manera más drástica, más fuerte, cuando son ellos los que son los agresores en una violencia familiar. Y donde el Tribunal Constitucional también determinó que no es inconstitucional porque responde a poder, de alguna manera, paliar una problemática específica, es decir, la protección de estos grupos vulnerables en donde nos encontramos nosotras y en donde se encuentran las mujeres, las infancias, perdón. Como ahora sucede con las hijas e hijos que son separados de nosotras, contraviniendo el interés superior de la infancia y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, donde además la violencia extrema que se puede vivir es arrebatar la vida de las hijas e hijos para causar un daño irreparable a las madres. Entonces, estamos hablando de una realidad
que no es nada más una realidad en México, que no es nada más una realidad en San Luis Potosí, que no se están ni siquiera atendiendo estos tratados internacionales, que no se está viendo toda esta información a nivel mundial, y está muy complicado que veamos que tanto estos grupos detractores como algunas instancias no están viendo esta igualdad sustantiva que ha validado la Comisión Internacional de Derechos Humanos, las Naciones Unidas. Todos estos órganos internacionales ya están hablando de la violencia vicaria, ya la están identificando como tal, y se permite el trato diferenciado, trato igualitario entre las mujeres y los hombres, incluso en la elaboración de sus leyes. Todas estas y todos estos tratados internacionales permiten y más bien obligan al Estado a poder generar estas políticas, estas leyes, políticas públicas, estas leyes, para poder proteger a las mujeres. Entonces, estamos hablando de algo que se está viendo a nivel mundial y ahora resulta que para poder incluir a los hombres nos tenemos que esconder detrás del interés superior de los niños, ¿no? Dejo la palabra a Mildred para que ella hable un poco más en tema legal. Una vez más, y reiterando el enorme apoyo que tienen todas las mamás de San Luis Potosí, no nada más de las 2.165 mujeres que formamos parte del Frente Nacional, sino otras tantas que forman parte de la colectiva Camcay, que es la que dirige Mildred, y todas las mamás que estamos viviendo esta situación. Ustedes no están solas en San Luis Potosí, nos tienen a todas nosotras, así como a muchas instituciones a nivel nacional que nos están ayudando y apoyando con esta violencia vicaria. Listo, Mil. Muchas gracias, amiga. Y efectivamente, mamás en San Luis Potosí no están solas. Somos 7,000 mujeres organizadas, 4 colectivas, tanto el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, CAMCA, y la Alianza de Madres Protectoras. La Madre, yo sí te creo, somos más de 7,000 madres, ¿no? Y me gustaría empezar abordando quién es o detrás de quién están este grupo de agresores. Están detrás de una mujer que en evidente estado de ebriedad, hay un video en el que en evidente estado de ebriedad es sacada por estar en su lugar de trabajo como servidora pública en estado de ebriedad y que hace todo un teatro para decir que la atacaron, que le hicieron daño, cuando es ella misma la que se provocó el daño. Así de mal está esta señora. Es una señora en la cual se ha cansado, y no se cansa de seguir atacando en las páginas de nuestros movimientos para decir que ella no va a permitir que una ley de protección a las mujeres pase. ¿Por qué hacer o querer ocultar algo que es evidente? Si no existiera la violencia en contra de las mujeres, no tendríamos a la CEDAW, Belém do Pará, el Pacto de Beijing, para verificar todo este tipo de situaciones de violencia en contra de las mujeres. En este sentido, pues si no existiera la violencia en contra de las mujeres, si fuera una violencia estructural en contra de hombres y mujeres por igual, no tendríamos leyes de protección ni tratados internacionales de protección. Esta ley no es inconstitucional, porque si lo fuera, también estaríamos entonces hablando de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sería inconstitucional, que la alerta de género que existe en más de la mitad del país, si no me atrevería a decir que en todo el país, hay estados que todavía se niegan a reconocer que tienen una alerta de género, como lo son Tabasco, como son estados del norte. O sea, no existirían estas alertas de género. ¿Por qué negar lo evidente? ¿Por qué negar que existe una violencia en contra de las mujeres? Y les voy a decir por qué lo niega. Porque la señora tiene parentesco con un agresor. Y esta señora viene a las páginas a decir, pues ya dejen de estar pidiendo pensión alimenticia, ya dejen de estar pidiendo que las mantengan con sus hijos. No estamos pidiendo que nos mantengan, no estamos pidiendo algo que sea ilegal. Tanto dicen proteger a las infancias, ¿por qué negarse al pago de pensiones alimenticias? ¿Por qué decir que estos hombres no tendrían que estar haciendo pago de pensión alimenticia? Esa es la protección al menor de la que ella habla. Se la pasa diciendo, es que existe, pues hay padres solteros. No, no hay padres solteros. Una infancia que vive sin su madre, sin su padre, es terriblemente afectada. Así como es afectada una infancia que vive con un padre agresor. Y nosotras nunca lo hemos negado y nunca hemos dicho,
existen algunas mujeres que son agresoras de infancias y tampoco tendrían que estar bien esas infancias con estas madres agresoras. Pero se tiene que comprobar. ¿Por qué decir mi pariente no es agresor cuando está probado legalmente, cuando todos los juicios está probado que son agresores? O sea, ¿por qué decir aquí no? ¿Por qué estar solapando este tipo de violencia? Y es algo que vivimos estructuralmente. ¿Por qué? Porque todas las mujeres o muchas madres todavía en la antigüedad decían, ay, pues mi hijo puede traer aquí, puede tener a la catedral y a la capillita. Pero las mujeres solamente tienen que ser fieles al marido. Y son este tipo de mujeres que permiten este tipo de actitudes machistas las que en este momento están encabezando el movimiento detractor. Y yo me pregunto, ¿por qué utilizar a mujeres para seguir violentando a mujeres? Y esto también es parte de la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque como ya nos siguen violentando directamente, instrumentalizan a otras mujeres para venir a atacarnos. Y justamente por aquí estoy viendo muchísimos hashtags que son muy reales. Si no eres agresor, no eres detractor. Si en este momento hacen una ley en contra de las personas que digan groserías en redes sociales, pues a lo mejor a muchos no nos va a afectar. Te vas a preocupar si tú lo haces, ¿no? Si van a crear una ley en la cual existe el delito de robo, y es un ejemplo que otra colectiva utiliza mucho y que es muy bueno. Si tú no eres un ladrón, no te va a preocupar que exista una ley en contra del robo. ¿Cuándo es cuando sí te preocupa? Cuando cometes las conductas y sabes que ese tipo de conductas te van a sancionar. ¿Por qué están tan preocupados los detractores en este momento en específico? Porque ya vieron que ya hay 3 estados con ley vicaria. Ya vieron que en estados como Puebla ya hay personas vinculadas a proceso por cometer violencia vicaria. Por eso se empiezan a preocupar, porque dicen, el siguiente soy yo. Si no eres un agresor, no te preocupan las leyes en contra de la violencia contra la mujer. Dejen de decir, existe este tipo de violencia también para los hombres. No es cierto, no es el mismo tipo de tortura. Yo les puedo asegurar que estas 7,000 mujeres en su momento decidimos tener una custodia compartida, llevar una guarda y custodia bien hecha, con una relación civilizada con nuestros agresores, y no lo pudieron hacer. Ellos no lo pudieron hacer. Entonces, ¿por qué decir que no es un agresor cuando ya sustrajo, dejó de pagar la pensión, cuando violentó terriblemente a la mamá? Me van a decir, es que si pudo haber golpeado y casi matado a la mamá, pero a los hijos nunca les tocó un solo cabello. Y yo les pregunto, el que esas infancias y adolescencias vean cómo violentan día tras día a su madre, ¿no también les afecta psicológicamente? ¿A cuántos hombres en la actualidad tenemos que dicen, pues yo golpeé a mi esposa porque mi papá también era bien macho y también golpeaba a mi mamá? Los patrones de conducta también se replican. Creo que, y abondando un poco a lo que decía Jen, creo que de todas los movimientos detractores, creo que hay uno solo que se ha medio querido sentar a dialogar, y que ha dicho, bueno, pues sí, vamos a favor de las infancias, y así como ustedes tienen hombres agresores, nosotros también tenemos mujeres agresoras, pero nosotros vamos a hacer nuestra chamba. ¿Por qué quererse colgar de algo? Y como bien lo dice Jen, o sea, es desgastante que empiezan a ver todo este tipo de situaciones y dicen, es que, pues si la ley vicaria es para hombres y mujeres, está bien. Si no, la violencia vicaria no existe. Nos han tachado de asesinas, de pederastas, de violadoras, cuando realmente, el día que saquemos el estudio y les enseñemos cómo las infancias regresan a nosotros, cómo tenemos a personas que envenenan a sus hijos estando con ellos, que son ellos los que no les dan los tratamientos médicos, que son ellos los que las golpean, que son ellos quienes realmente exponen a las infancias
a violaciones por parte de médicos queriendo comprobar una violación por parte de la mamá, se espantarían. Y sí, señora Tere, vamos a exhibir su video para que vean que no fue algo que usted hizo en su sano juicio. Es usted una persona que está mal de sus facultades, que es una persona alcohólica y que hizo uso indebido del servicio público. También hay que denunciarlo. Pero ahora se quieren colgar de este movimiento y decir, yo protejo a los varones, yo protejo a las infancias. ¿Cómo protege a una infancia diciendo, dejen de pedir pensión alimenticia? Digo, y este es algo muy particular del movimiento de San Luis Potosí. Esta persona, o sea, dicen, que no paguen pensión alimenticia. Entonces, ¿las infancias de qué viven? ¿De aire? No podemos permitir esto. Sabemos y confiamos en que la Suprema Corte sí tiene perspectiva de género, cosa que no tuvo la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y confiamos en que van a resolver a favor, porque esto no es algo que sea inconstitucional. Reitero, efectivamente existe el artículo 4 constitucional en donde dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero es una igualdad jurídica, no es una igualdad material. No estamos en igualdad de condiciones. Por eso existen tantas leyes de protección a las mujeres. De verdad, si fuéramos, como lo dice el artículo 4, no existirían todas estas leyes de protección, no existiría un protocolo para juzgar con perspectiva de género, no existirían tantas cosas. Dejemos de negar lo evidente y esperamos aparte, esperamos que hayan tenido y que hayan hecho bien las cosas y que nos hayan nombrado como terceras interesadas en su acción de inconstitucionalidad para poderla contestar. Y si no la hicieron, híjole, pues también es ilegal y nos vemos en cortes internacionales sin problema, porque si esto no fuera real, las cortes internacionales no estarían hablando en este momento de ello. La OEA, la ONU, CEDAW, Belém do Pará, los protocolos españoles y europeos de protección a las mujeres no estarían hablando de esto. Pero pues si así lo quieren, nos vemos en cortes internacionales sin problema. Y confiamos en la Suprema Corte porque ellos sí actúan con perspectiva de género y no se dejan intimidar por 4 personas que van a cerrar una puerta. Y ahora son a nosotras a las que tachan de violentas y nosotras somos las violentas las que cerramos, las que hacemos cuando hacemos uso de nuestro derecho a la manifestación sin afectar a terceros. Nosotras jamás hemos cerrado una instancia pública para no dejar que otras personas tengan su derecho de acceso a la justicia, lo que ellos hicieron con 4 personas. Nos vemos en la Corte y confiamos en que nuestra ley va a pasar, porque la ley vicaria a nivel nacional va, le duela a quien le duela. Muchas gracias. Gracias, Mil. Y también quería yo agregar, y podemos poner el link a lo que se llevó a cabo el día de ayer en la Cámara de Diputados Federal, para que escuchen la conferencia de prensa. Hay un comentario de una persona que apoya el movimiento, que habla justo del tema de la necesidad de poder brindar a las mujeres de un piso parejo. Esto apenas, la ley vicaria y la violencia vicaria, el reconocimiento de la ley vicaria nos pone a nosotros en un piso parejo para poder luchar por nuestros hijos. No estamos, una vez más, pidiendo algo que fuera algo que tenga que ver, que esté en contra de la ley, que sea inconstitucional. Es algo que existe. Si no está, si de alguna manera quieren tapar el sol con un dedo, si de alguna manera quieren borrar esta violencia vicaria, pues va a ser algo sumamente complicado porque, como bien dice Mil, es algo que ya se está reconociendo a nivel internacional. De hecho, Derechos Humanos a nivel internacional está pidiendo relatorías de todas las mujeres que están viviendo, mujeres e infancias que están viviendo temas de guarda y custodia, temas de violencia hacia ellas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se han contactado con nosotras y porque saben exactamente cuál es el problema. ¿Y por qué? Porque lo quieren evidenciar y quieren ver la magnitud. No es el tema y cuestionar si existe o no.
es la magnitud de este problema a nivel mundial, que es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, ponemos la información, ponemos el link, ponemos todos los datos para que se puedan ver, y nada más también reiterar un tema como lo que decía Mildred. A ver, son 13 iniciativas, 13 estados en donde ya está aprobada, por unanimidad, es decir, todas las personas que también revisaron esto, que se fueron que estuvieron en las mesas de trabajo, porque también el minimizar nuestro trabajo diciendo que es algo que hemos escuchado por muchas partes, que copiamos y pegamos de otros países, me queda claro que ni siquiera lo han leído, porque entonces entenderían que no hay manera de poder copiar algo relativamente similar de España para acá. ¿Por qué? Tendrían que entender entonces las leyes de España para poder ver que es imposible copiar un tema así. Los invitamos a leer las 29 iniciativas que ya están presentadas, pero no nada más eso, los dictámenes. Como decía ayer, la federal tiene casi 300 páginas con información de todas las instituciones que tuvieron que ver, que dieron sus aportaciones, estando a favor, estando en contra. Estas aportaciones ayudan a nutrir un poco toda la información que se está llevando a cabo y que se está dando en esta ley vicaria. No es un trabajo de un día para el otro, no es un trabajo de una noche. Las mamás y las mujeres en San Luis Potosí están trabajando incansablemente para poder no nada más ver el tema de la ley, que está muy bien tener esta ley que nos empieza a proteger, pero al final del día eso no es lo que mágicamente nos va a regresar a nuestras hijas e hijos, sino quitamos a todas las personas corruptas del sistema. Estos detractores se suman a esta lista de cómplices, porque esos son estos cómplices que vienen de una manera a decir que exactamente no existe esta violencia. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Seguir agrediendo. Acaban de demostrarnos que es otra manera de poder seguir agrediendo a las mujeres que ya son víctimas y que ya están sufriendo esta violencia desde hace años, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva violencia hacia las mujeres de manera política, en donde se están manifestando y están hablando de todo lo que están haciendo de manera libre. ¿Por qué? Porque hay una ley de las víctimas que lo permite, y que permite también crear una colectiva, y que permite manifestarnos de manera organizada, como lo estamos haciendo, sin violencia, y de repente pues es algo que ya no les parece, ¿no? Entonces, Erika no se pudo conectar, pero le regresamos la palabra a Carla, a Clau, que están por allá, y aquí nos quedamos conectadas por si hay preguntas o dudas. Pues yo quiero agradecerles, ¿no?, por todo su apoyo, incondicional. Darle las gracias a los medios de comunicación que estuvieron aquí presentes, a la licenciada Alejandra Velázquez, a Claudita, a Cesali de Cancay, que aquí está presente también. Y bueno, pues la verdad es que lo único que queda decir de mi parte hacia todas las mamás del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria es que no debemos de rendirnos, seguir trabajando como lo hemos hecho. Gracias por haberlas encontrado en este camino y en este dolor que vivimos pues día a día, constante, y no seguir permitiendo que de cierta manera seamos atacadas por, como lo dijeron mis compañeras, mujeres contra mujeres, ¿no? Lo vuelvo a repetir, los hombres que están formando esta colectiva aquí en el estado de San Luis Potosí, junto con sus cómplices, que son pues las abogadas y parte que ni siquiera otras tienen nada que ver, la verdad es que no pueden hablar de este tema cuando no lo han vivido. Entonces nosotros que lo estamos viviendo como sobrevivientes, la verdad sí les quiero dejar muy claro que es la violencia que vivimos, la más dura de todas las violencias, el vivir separadas de nuestros hijos, el no poder saber cómo están, el no poder pasar una Navidad con ellos, un cumpleaños, pues la verdad es que es el dolor más inmenso que yo en mi persona, Carla Reyes, de verdad, yo no tengo rencor con nadie
y no le deseo este daño a ningún tipo de persona. Es todo. Hola, bueno, yo soy Cecilia Loera. Precisamente vengo llegando tarde por situaciones que derivan precisamente de violencia vicaria. Como dice mi hermana Carla, la violencia vicaria, todo lo que nosotras como madres sufrimos es estar alejadas de nuestros hijos, no saber ni poder pasar cumpleaños, ni poder pasar un festival con nuestros hijos, pero también la violencia vicaria, y yo soy la fiel testimonio de que la violencia vicaria viene después de recuperar todavía a nuestros hijos. Siguen habiendo batallas legales, siguen habiendo problemas psicológicos, físicos, mentales. Precisamente me gustaría comentar que en estos días yo ya recuperé a mi hija, pero hemos tenido episodios de crisis de ansiedad, crisis de estrés postraumático, y a pesar de que ya llevamos varios años juntas, estos episodios están regresando. Y están regresando porque el mismo violentador, el mismo agresor, está poniéndose en contacto y está haciendo, pues de cierta manera está invisibilizando toda esa violencia que ejerció contra mí y contra mi hija. Entonces, precisamente vengo llegando tarde por eso, pero estamos aquí en la lucha, como comentaba mi compañera Carla, no nos van a callar, ya no nos van a contar con la comodidad de nuestro silencio, ya no vamos a dejarnos más, porque por mucho tiempo pensamos que estábamos solas, pero ahorita nos dimos cuenta que estamos juntas, que todas estamos pasando la misma violencia, pero nos estamos uniendo, estamos tomándonos mujeres con mujeres de la mano y vamos a seguir adelante. Entonces, directamente para esos detractores, yo les digo, cualquier cosa que quieran hacer, cualquier cosa que quieran implementar o cualquier cosa que quieran alegar, no van a poder. Nosotras estamos avanzando, la violencia estamos tratando y estamos avanzando en erradicar todo ese tipo de violencia contra nosotras, contra las mujeres, sobre todo contra las infancias. Eso. Bueno, yo nada más quiero agradecer que estén aquí hoy presentes. Gracias, Cecilia, por haber llegado a pesar de la complicada situación. A las mamis de San Luis, pues seguimos adelante, seguimos trabajando, vamos a echarle muchas ganas y vamos a recuperar a los niños que nos hacen falta. Les agradecemos que estén aquí, que hayan podido escuchar a todas estas mamis sobrevivientes. El invitar a todos aquellos abogados postulantes a que puedan leer y que se puedan capacitar para que puedan ayudar a todas aquellas mamis que lleguen con ustedes. Y pues me gustaría terminar diciendo que podrán pisotear el cuerpo y la dignidad de una mujer, pero jamás van a poder callar su voz, y menos esa voz que grita en un auxilio a favor de sus hijos, hijas y adolescentes. Sería todo. Gracias. Clau, Carlita, Alex quiere decir un par de palabras nada más para también cerrar. Hola, ¿me escuchan? De volada, Alex, porque quieren, hay preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí me escuchan? No sé si me escuchan. ¿No me escuchan? Bueno. Sí, te escuchas, adelante. ¿Sí? Bueno, saludarlas a todas. Me disculpo por haber también entrado un poco tarde. Justamente yo también tuve que ir a atender una diligencia de mi violencia vicaria, esta violencia que el día de hoy, al estar en esta diligencia, le decía a uno de los funcionarios públicos que, y le preguntaba con toda como la sinceridad, y hasta se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije, ¿usted cree que yo estoy en una cadena perpetua? Dije, esto va a ser
así, siempre voy a salir de uno, pero para entrar en otro, dije, porque todos los días siento que arrastro estas cadenas, ¿no? Que estoy en este tema de manera vitalicia, o qué tengo que hacer para poder terminar con esto de una manera honorable, de una manera en paz y demás. Y se me quedó viendo y lo más triste es que no tuvo una respuesta. Em, Mi cometido ante eso es ver que la ley vicaria entre en todo el país, que se haga federal y que sigamos en esa capacitación y esa sensibilización a todos los funcionarios públicos, indistintamente si son tribunales o fiscalías, para llevar todos estos procesos a fin y no tener nuestras vidas encadenadas, porque finalmente eso es encadenarnos a estas personas por el resto de nuestras vidas, pero no desde un lado sano, no desde un lado pacífico, sino obviamente desde el lado bélico, ¿no? Que muestran tantas veces ellos como sus abogados. Eh, Se acercan las épocas navideñas, es una época muy difícil para todas, quienes no vamos a poder estar de nueva cuenta con nuestros hijos. Eh, y vuelvo a hacer este llamado, el mismo que hice cuando se aprobó en la Ciudad de México. Em, Vuelvo a pedir que todos estos agresores y su red de complicidad hagan un alto en el camino, que reflexionen, que introspecten si esto los va a llevar a algo bueno, porque en realidad es que no. No los va a llevar tampoco a ellos a nada bueno. Hay un dicho en inglés, lo voy a tratar de traducir, pero dice, si yo me voy a hundir, te vas a hundir conmigo, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que ambos pudiéramos nadar, ¿no? Cada quien en su carril, pero los dos nadando y los dos flotando para sacar adelante, pues, este proyecto tan importante que tenemos, que son nuestros hijos, los hijos que tenemos en común. Em, Vuelvo a pedir que estos agresores, que estas personas dejen de serlo. No está de moda, no está padre, no es lo de hoy, no se ven bien, causan vergüenza, eh, pierden respeto, eh, sin duda alguna decepcionan a todos los que los llegan a conocer eventualmente, pero eventualmente van a decepcionar a sus hijos, que es lo peor del todo. Van a caer de los ojos de sus propios hijos. Em, entonces, pues pido este alto en el camino para dejar de crear verdugos y empezar a crear héroes. Siempre tiene que haber un héroe en cada historia. En cada historia tiene que salir adelante un héroe diciendo, voy a solucionar esto desde la paz y el bien siempre gana. Y que no, de eso me agarro mucho. Me acuerdo de chiquita ver las caricaturas y siempre sabíamos cómo iba a terminar la caricatura, siempre sabíamos que el bien iba a ganar por encima del mal. Y confío en eso todavía, tal vez todavía tengo esa visión de niña, ¿no? El bien sobre el mal. Pero en estas fiestas, bueno, pues obviamente desearles a todos un muy felices fiestas navideñas, un mejor, más suave 2023, que se venga con pasos firmes y pisando fuerte en lo que representa la ley vicaria, pero con la suavidad en el corazón de todas esas personas que necesitamos que entren en conciencia, que entren en razón y que dejen esta lucha bélica que no tiene sentido, porque los más afectados siempre van a ser los niños y como siempre lo he dicho, no es que nosotros nos quitaron a nuestros hijos, es que estos niños les quitaron a sus mamás. Eh, por mi parte sería todo. Un abrazo solidario a todas las personas que nos están viendo ahorita. Una pregunta. Esta ley la ley vicaria es una ley exclusiva solo para mujeres. Dentro del concepto se maneja como una ley que son los actos que se generan utilizando a los hijos y a las hijas para causarle un daño a la mujer. No se especifica ni se dice que es el hombre, precisamente porque se podía generar de que no se manejara la cuestión ahí de la equidad, la igualdad de géneros.
Entonces, el concepto como tal quedó dentro de la ley de acceso aquí en San Luis, que son los actos que se generan utilizando a los hijos e hijas para causarles daño a la mujer. Y no solamente hablamos de una persona, sino hablamos de más personas que pudieran tener una participación ahí. La violencia familiar engloba a los hombres y mujeres. Efectivamente, el tipo penal aquí en el Código Penal es, el tipo penal establece que son los actos, que son actos abusivos de poder, ¿sí? Ya sean ocasionados de un hombre a la mujer o de un hombre a la mujer, o sea, el concepto está como tal y es una calidad específica que puede ser mamá, papá, hijos, abuelos, tías, tíos. Los detractores de ustedes y mencionan quienes intervinieron en la red y ustedes son mujeres y decían algo, a lo mejor la palabra vicaria debe haberse llamado de otra manera, si el hecho de nombrarle vicaria, esto le dio oportunidad a sus detractores a decir que quien fundó esa ley, pues es un que basta, ¿verdad? Se hubiera llamado de otra manera, lo pensaron, lo estudiaron, ¿cómo se planteó? ¿Quieres que conteste, Carla? No escuché muy bien. ¿Es un poco el origen de dónde viene? Sí, así es. No sé si gustes decirlo tú o que lo diga yo, no hay ningún problema por eso. Sí, así es. No sé si gustes. Pues básicamente no es que hayamos nosotras escogido que se llamara violencia vicaria. Es una violencia que está acuñada por una psicóloga perito argentina que se encuentra radicando en España ahorita, que se llama Sonia Bácaro. Ella da el nombre a esta violencia vicaria. Vicaria significa por sustitución, así está en el diccionario tal cual, y ella lo hace después, ella lleva 40 años de experiencia en violencias a las mujeres, violencia de género, y lleva estudiando esto desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ella y también la psicóloga Bárbara Porter tienen unos estudios recientes que pueden encontrar en sus redes sociales, pero básicamente no es que hayamos escogido nosotras el nombre ni el o sea, la palabra vicario, ¿no? Entonces, como comento, viene desde Sonia Bácaro. Con ella se trabajó en algún momento para poder entender un poco de qué trataba la violencia vicaria, las características. Lo que nosotros hicimos en México a nivel nacional es tener un estudio nacional para entender cuáles eran las características, cómo se daba, cómo empezaba, cómo crecía esta violencia, cómo llegaba al punto de la sustracción de los niños, cómo llegaba al punto en donde ya se llevaron a los niños y entonces cuando regresan, cómo sigue esta violencia. Entonces, justo es esto lo que nosotros hicimos, tomar la información, la investigación, todo esto que se estaba haciendo en otro país para poder también hacer lo correspondiente y lo nuestro aquí en México, pero no tiene nada que ver con que si el nombre está bien, si está mal, si habíamos pensado otro nombre. Es un nombre que ya está acuñado y como tal estudiado a nivel mundial. Habemos mujeres violentas en este contexto. Queremos también, porque hay hombres y mujeres les quitan sus hijos o no los dejan ver. Una pregunta, y no va ninguna razón, una posibilidad de que solo puede ser el insulto de que son mujeres. Hay mujeres violentas también en este contexto para arrebatarle los hijos a los hombres. Apágalo para que conteste a mí. Si me permites, Jen, yo doy contestación. Y efectivamente, nosotras nunca hemos dicho que no existan mujeres que puedan violentar, pero el nivel de violencia es muchísimo menor. Y en este sentido, sí vemos que existen situaciones, o sea, quieren seguir culpando a las mujeres de las violencias. Sí, por ahí hay alguien que nos decía, matan a más hombres cada día que a mujeres. Sí, pero a los hombres los matan otros hombres. A las mujeres nos matan por el simple hecho de ser mujeres, nos violentan por el simple hecho de ser mujeres. No es una cuestión de un asalto, no es una cuestión
no veríamos este tipo de situaciones, y por eso existe un tipo penal incluso específico de feminicidio. ¿Por qué? Porque la hazaña con la que matan a las mujeres es muchísimo mayor que con la que matan a otros hombres. No, repito, no negamos que existan mujeres que violenten, pero si vamos a hacer un estudio estructural realmente, y lo hemos hecho, de estas mujeres que alejan a sus hijos e hijas de su expareja, generalmente lo hacen porque esta persona se utiliza o fue violenta durante el matrimonio, fue violenta con los hijos. ¿Cómo podemos permitir como madres que estén con una persona agresora, con una persona que las va a estar violentando? No podemos permitir que las infancias y adolescencias estén siendo violentadas. Por eso no puede ser. Y con respecto al nombre, créanme que al menos CAMCAI, cuando empezó a hacer estos trabajos de iniciativas de ley, muchas veces nos planteamos el nombre porque sí, efectivamente, el término es acuñado en España por Sonia Bácaro, pero es una violencia vicaria, es una violencia instrumentalizando a los hijos e hijas. Por eso es este nombre. Y es un nombre en el cual todas las mujeres se iban a poder identificar. No era lo mismo que si le poníamos el nombre de alguna de las crías, porque como te pones a ver, qué nombre le vas a poner, el nombre de qué infancia o adolescencia le vas a poner a esta ley, que en cada estado se hubiera llamado diferente. No fue algo a contentillo, no fue algo a capricho, como bien lo explicó mi hermana Jennifer, fue algo muy estructurado, fue algo muy estudiado, y que buscamos que sea uniforme en todo el país. Pero sí, y yo les hago un llamado, dejen de estar, o sea, sigan diciendo que las mujeres son más violentas, que las mujeres tienen la culpa por haber escogido malos maridos. La culpa siempre va a ser del agresor. Y repito, no dudamos, no negamos que existan mujeres violentas, pero pregúntense cuántas de estas mujeres realmente decidieron ser madres. Y aquí a lo que estamos legislando y a quien estamos protegiendo son aquellas mujeres que decidimos y que tenemos una maternidad digna, y que queremos tener una maternidad digna, haciendo todo esto, protegiendo a todas las madres de todo el país. Este es el objetivo, y por eso estamos unidas, por eso nos llamamos Unidad de Madres Protectoras, porque somos mujeres que estamos protegiendo a nuestras infancias y a otras madres en el país. Muchas gracias, Jen. ¿Podría por este derecho de que no están a favor de los padres que también sean violentados por las mujeres, y que en lugar de que diga la frase de que se ejerce violencia en contra de las mujeres, sino del padre, bueno, del cuidador o cuidadora del niño, por este mismo, que es una de las cosas que está reclamando este colectivo? Es que yo creo que uno de los temas principales es que hay que entender la violencia vicaria para poder... ¿Me escuchan? Perdón. Hay que poder entender la violencia vicaria para poder saber que no podría ser así. Es decir, la violencia vicaria en general la están confundiendo, y especialmente este grupo, con que es una violencia que empieza cuando le quitan a los niños. Y esto es lo que en algún momento argumentan estos papás, están denuncias falsas. Claro, y como dice Mildred, hay papás que tienen denuncias falsas, sí. Es un porcentaje muy bajo, porque también muchos de ellos se escudan atrás de estas supuestas violencias y denuncias falsas, pero hay una estadística a nivel mundial, que también vamos a poner ahorita en la página para que la puedan ver, que dicen que creo que es el 0.03% de las denuncias que levantan las mujeres a nivel mundial son falsas, 0.03%. Entonces, también hay que cuestionar estas personas que dicen que son denuncias falsas en su contra, pero el tema es, no se pueden incluir estas personas porque estos hombres no vivieron el tema de una violencia en pareja, no vivieron una violencia doméstica o familiar, y después levantaron una denuncia por haber sido violentados, y después se divorciaron, y cuando se divorciaron no les dieron una pensión, y después los dejaron en la calle, y después les trataron de quitar a sus hijos, y luego lo lograron y les quitaron a sus hijos, y después de eso los manipularon y los dejaron
completamente aislados de todo lo que tiene que ver con los niños. Y luego cuando los recuperaron, pues, de alguna manera, sufrieron algún tipo de atentado en contra de sus vidas. Esa es la violencia vicaria, esa es la acumulación. No sabemos o no conocemos o no se ha acercado a nosotros ningún hombre que haya dicho, yo viví de principio a fin todas estas violencias y entonces vivo violencia vicaria. Por eso es muy importante entender qué es, para entender que no se pueden incluir a los hombres, y no es que sean los hombres, no se estaríamos incluyendo también a más agresores, estaríamos dándoles la puerta y hueco legal para que también puedan seguir dañando a las mujeres a través de esta ley. Abonaría un poco, hermana, en justamente parte de la pregunta, lo dice, ¿no? Este colectivo de hombres quiere tener a los hijos e hijas para irlos a dejar con la mamá, la tía, la prima, no para hacerse responsables ellos, sino para írselo a dejar a otra mujer. Jamás lo hacen, y yo no conozco un solo padre sustractor que diga, yo me he hecho cargo de mis hijos al 100%. Siempre van y las encargan con la tía, la prima, la mamá, la nueva pareja. Entonces, por eso estas mujeres ahora están utilizando o diciendo que tienen que ser protegidas, pero no porque quieren robar una maternidad que no les pertenece, quieren hacerse pasar por la madre cuando no les pertenece. Entonces, ahí está el cómo estas mujeres quieren seguir violentando, siendo violentadas también ellas. Muchas gracias. Habría que especificar, hacer como un señalamiento en la misma ley, esta es una duda, en caso de que sí se llegara a acercar con ustedes un hombre que tenga como comprobar que fue violentado, que se separó porque sufrió violencia, porque hay algunos que sí la sufren, pero no denuncian por lo mismo de estar estereotipados de que cómo te vas a dejar de una mujer. Esto lo pregunto porque, pues igual, como ustedes lo mencionan, son muy poquitos, pero en caso de comprobarse, la ley vicaria tendría que tener un apartado de comprobarse desde la denuncia ante la fiscalía hasta el hecho de cómo se llevó el proceso de divorcio hasta el momento en el que se les separan de los niños. ¿Necesitarías esa especificación en la misma ley en caso muy remoto de que se llegara a comprobar lo que dice esta persona? Si me permites, Jen, y aquí yo haría un atento llamado. Sí, efectivamente, estas colectivas tienen que hacer su trabajo. Por ejemplo, estamos acostumbradas a que decimos, y existe ese dicho popular, detrás de un gran hombre existe una gran mujer. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que la mujer era la que proponía, la mujer era la que ideaba y el hombre se llevaba todo el crédito. Entonces, en este sentido, pues si ellos sufren esas violencias, de verdad, ¿por qué hasta el día de hoy no han buscado generar una ley que los proteja? No han hecho todas las investigaciones que nosotras hemos venido haciendo desde hace más de 2 años. Si ellos quieren una ley que los proteja, nosotras no les vamos a poner el pie como ellos nos lo han venido a querer poner. Simple y sencillamente, pues que hagan su trabajo y que ellos empiecen a gestionar todo este trabajo que nosotras hemos venido haciendo. Gracias. Me gustaría abonar un poquito a la pregunta. Por eso es que se encuentra el tipo penal de la violencia familiar, ¿sí? Por esa precisión, y es la diferencia en cuanto a la violencia vicaria, porque la violencia vicaria, como bien lo dicen las mamis fundadoras, viene después de todo el tipo de violencia que vive la mujer. Sí, la pregunta sería, si hay padres que sufren el ocultamiento de los hijos, o que eviten la convivencia, o que no les permitan el saber en dónde están ni nada, bueno, ¿por qué no generan una ley como ellos dicen, en lugar de estar promoviendo una controversia, ¿no? Exactamente, pero hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes, tenemos una convención de los derechos de los niños y niñas, entonces tienen bastante de donde ellos poder aportar para hacer ver que esa es violencia familiar. La diferencia es, bien como lo dicen aquí, es el género, de que de todas las violencias que viven las mamis todavía viene la más gravosa,
que viene siendo el utilizar a los hijos. Yo podría abonar un poco a esa pregunta. Esto de la ley vicaria, ¿dónde queda la integridad, la protección y los derechos de los niños? No escuché la pregunta. Bueno, dale. La integridad de niños, niñas y adolescentes queda protegida totalmente. ¿Por qué? Porque ellos también son víctimas de esta violencia, ellos también sufren esta violencia. Por ello es que está protegida tanto la madre como las infancias y adolescencias. No es que estemos dejando de lado la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Por eso también vienen reformas, en el paquete de reformas, en la mayoría de los estados se ha incluido ley de acceso, ley de protección a niños, niñas y adolescentes, código penal y código civil. No es algo que no son, o sea, no quieran desvirtuar algo que no es. No es que no nos interesen nuestras infancias y adolescencias, todo lo contrario. Estamos haciendo esto para protegerlos. Un poquito también esa cuestión. Efectivamente, la protección se da porque la violencia es secundaria, como bien lo decían, en el sentido de los niños tienen esa convención, protege que tengan el sano desarrollo, el derecho a la educación, a la salud y todo, a la vivienda. También lo establece el Código Familiar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere evitar? Que tengan el derecho a ese acceso a tener un sano desarrollo que incluye todas las esferas que son la atención y el cuidado de los padres, la escuela, la educación. Sin embargo, desde el momento en que son sustraídos, ya sea una retención o una sustracción, y el quitarles la figura o el apoyo de la madre, es en donde empieza a haber la afectación emocional. Entonces, ahí es en donde se están violentando los derechos de los niños, porque ellos tienen derechos. Nosotros como padres no tenemos esos derechos, nosotros tenemos la obligación de respetar esos derechos y dentro de ellos está el que no sean utilizados para ejercer violencia. Ahí viene la cuestión de la protección. Sí, bueno, complementando un poco lo de mis compañeras, bueno, yo no soy experta en temas legales, pero desde mi testimonio puedo asegurarles que no nada más las mujeres sufren este tipo de violencia, las infancias están sufriendo. Yo, como les decía hace rato, soy una prueba fehaciente de que las infancias sufren, de que las infancias tienen episodios, tienen traumas, vienen violentadas. Aunque muchos digan que la manipulación no está afectando, claro que les afecta, ellos entienden las infancias. Siempre he dicho que no entiendo yo por qué están subestimando a las infancias. Todos creen que por ser menores de edad, por ser niños, no tienen la capacidad de pensar o no tienen la capacidad de darse cuenta de sus realidades, vamos. Entonces, las infancias sufren, las infancias preguntan, las infancias cuestionan. Entonces, ellos están sufriendo, ellos están pasándolo mal, ellos y ellas, perdón, ellos están viviendo o siendo parte de este tipo de violencia, que como muchos creen, la violencia vicaria solamente daña a las madres. La verdad es que no. Todas las que somos víctimas de violencia vicaria sabemos que nuestros hijos, todas como madres, todas conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestras hijas y sabemos cuando, aunque no digan nada, sabemos al mirarlos que están sufriendo, sabemos que lo están pasando mal, sabemos que no están bien. Entonces, bueno, complementando lo que ellas decían, pues este tipo de violencia vicaria, la ley vicaria tiene que defender a las madres, principalmente porque nosotras somos el pilar, de cierta manera, para nuestros hijos, y tiene que defender a las infancias, porque si de verdad no fuera una realidad que las infancias estén pasando este tipo de cosas, el claro ejemplo es que yo no estaría llegando tarde, o yo no estaría llegando con el compromiso de estar aquí, yo no había habido
yo no habría estado lejos de este lugar precisamente por todo ese, una de las, digamos que no me gusta llamarlo así, pero es un daño colateral de la violencia vicaria. Toda la gente te dice que la violencia vicaria se termina cuando recuperas a tus hijos. Todos te dicen que ya, o sea, ya recuperaste a tu hijo, ya terminó tu violencia. Y la verdad es que no lo llamo violencia como tal, pero una revinculación con un hijo es muy difícil después de un episodio traumático, después de todo lo que ellos traen después de haber sido sustraídos, de haber sido lastimados. Pues es un proceso, la verdad es que es un proceso muy largo, la verdad es que es un proceso muy desgastante, muy agotador, pero pues al final del día estamos nosotras como madres por ellos estamos en la lucha, por ellos estamos aquí, esperando que con estas leyes se pueda legislar precisamente para que ya no se frene toda esta violencia hacia las mujeres y sobre todo a las infancias. Esperemos que de verdad se pueda realizar un cambio con esta ley y pues bueno, a esos detractores, pues qué se les puede decir, o sea, no tienen que entender todos ellos, todo este tipo de colectivas de hombres que están tratando de obstaculizar, que no nada más estamos defendiendo a una mujer, estamos defendiendo a nuestros hijos, porque pues ahora sí que nosotros como madres defendemos con uñas y dientes, vamos. Y creo que es importante también recalcar que esta ley no a los que más protege son a los niños. ¿Por qué? Porque a través de nosotras estamos tratando de alejar a nuestros hijos e hijas de un agresor, de una persona que fue nuestro agresor durante tantos años. Si existiera realmente un interés superior del niño en México, si existiera realmente todas las condiciones para que ellos estuvieran protegidos, no estaríamos viviendo esta violencia no existiría. Entonces, también es importante mencionar esta parte. En la mayoría de los estados se está metiendo también reformas y cambios en la ley de acceso a los niños y adolescentes. Vamos a también tratar de reformar algo a nivel federal ahí. Es un tema que está incluido, por supuesto, pero o sea, de manera automática, por así decirlo. Estamos aquí para poder alejar a nuestros hijos de sus agresores. No estamos aquí nada más para ponernos a nosotras como, aunque somos la víctima principal, para que se entienda que los más afectados son los niños. Entonces, no queremos que estén en manos de las personas que tanto daño nos hicieron anteriormente. Por eso es importante entender cómo escala esta violencia. Yo quisiera agregar un poquito más. Es parte de lo que estuvimos trabajando y platicando ayer con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente en hacer reformulaciones en la ley de acceso a una vida libre de violencia de niños, niñas y adolescentes, y es parte de lo que se va a estar trabajando este 2023. Entonces, estamos tomándolos en cuenta, es algo que nos importa mucho, y bueno, teníamos que empezar por una parte, no por algo, pero vamos a seguir trabajando en eso. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, creo que ya fue todo. Gracias, Jen, Mildred, gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Gracias, Sally. Gracias, Carlita. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Jen, muchísimas gracias. Mildred, Gracias. muchísimas gracias. De verdad, Gracias, te lo Carlita. agradezco muchísimo. Me salí porque no puedo.